traten de tener un poquito de sentido común. Luciano Bugallo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bien, bueno, viendo que hay un tibio avance a partir de que un juez federal está decidido a investigar con un tono de entendimiento que detrás de los ataques a los silobolsas no hay meramente una conjunción de lunáticos o de dañosos, porque sí nomás, ¿no? Sí, bueno, por suerte ayer nos desayunamos con esa noticia que si bien el juez de Rosario, donde nosotros asentamos la denuncia, le dio traslado a Córdoba porque considera que es ahí donde empezaron los primeros ataques, pero dio lugar justamente a la fundamentación que hicimos nosotros, que detrás de estos ataques habría algún contenido político o ideológico. Y así que bueno, celebramos que en ese sentido pueda investigarse. Nosotros no estamos haciendo responsable particularmente a nadie, pero sí que desde ciertos sectores la constante ataque y estigmatización hacia el sector agropecuario lo que genera es un odio y un resentimiento que, bueno, termina después siendo el combustible para que estos, no sé, inadaptados, resentidos, no sé cómo se les puede explicar a quienes generan esos daños, se vean motivados para hacerlo. Así que, bueno, evidentemente tan errados no estábamos y las pruebas que aportamos, testimonios de algunos periodistas, testimonios de algunas referentes de derechos humanos o algunos, referentes políticos de kirchnerismo habían hecho en contra del sector e incluso incentivando generar rotura. Bueno, la justicia por fin dio lugar a este reclamo. Bueno, digamos, uno de los actores más expuestos en este sentido es el provocador Guasora, el mismo al que Rodríguez Larreta hace custodiar por una tropa policial cuando se producen o se inician eventos como el día de ayer en Capital Federal. Indudablemente ese discurso genera una suerte de disparador. Lo que le quería preguntar, Luciano, es si hay algún estimado del nivel de daño en general que ya se ha provocado a la producción y a la acumulación, digamos, en este caso, de riqueza destruida, ¿no? Mira, es difícil estimarlo primero porque cuando se rompen los hilos bolsa no se pierde el 100% de su contenido. Hay casos, digamos, que van entre el 15 y el 20% como mínimo, y por supuesto en otros casos donde se han rociado líquidos, cura semilla y demás, que eso es lo que hace que el producto después no pueda ser comercializado. Ahí ya la pérdida es mayor. En otros casos los hilos bolsa han sido incendiados, o sea, se quemaron los rastrojos y cosechas que están alrededor y quedaron incendiados en el medio. En otros casos puntuales donde la lluvia, digamos, las roturas se generaron días antes, o sea, el día antes de que llueva la noche, después del otro día la semilla queda toda húmeda y eso después se termina brotando. Entonces, es difícil poder estimar. Lo que sí, digamos, un silobolsa tiene 200 toneladas de capacidad y uno tendría que directamente multiplicar por el precio de la tonelada, digamos, de soja o de maíz, de lo que fuera, pero más allá de eso, más allá del monto, porque incluso cuando uno escucha o ve en redes opiniones, digamos, de gente que lamentablemente termina aplaudiendo estos hechos, lo que no entienden, que eso no es ganancia del productor agropecuario. El 70% de lo que está guardado ahí adentro es del Estado. Claro. Porque el Estado se queda entre retenciones, impuestos nacionales, provinciales y municipales, se queda con el 70% del valor bruto de la producción. Y con el 30% restante tampoco es ganancia, porque el productor con el 30% restante paga el alquiler de campo, paga los insumos que usó, las semillas, fertilizantes, fitosanitarios, paga al contratista que fue y le cosechó, paga, digamos, al ingeniero agrónomo, paga, digamos, alquiler a sus hijos que están estudiando, digamos, seguramente en alguna ciudad, digamos, y con el resto vive. Entonces el porcentaje que en realidad le pertenece al productor de todo su silobolsa es ínfimo, es mínimo. Cuando se habla de los ingresos y los números que maneja el campo, son cifras millonarias, pero la rentabilidad es muy baja, es muy baja. Entonces la verdad que cuando la cuestión pasa simplemente por lo económico, también hay que poner esto digamos, en discusión, porque el principal afectado es el Estado, que no termina, que pierde recaudación que después va para gasto público, que va para planes sociales, que va para, en un contexto de pandemia y de crisis sanitaria, plata que necesita el Estado, que va para pagar deuda. Entonces la verdad que
que digamos, es preocupante, es inentendible cuando uno se pone a pensar qué es lo que motiva a una persona en un contexto de pandemia, donde están todos los pueblos sitiados en el interior, tener que salir de tu domicilio, agarrar el auto, la moto, ir para un campo, saltar el alambrado, meterte en una propiedad privada, generar ese daño. O sea, ¿qué es lo que le moviliza a una persona a generar eso? Es un resentimiento, no hay otra explicación lógica. Y ese resentimiento justamente, ¿qué es lo que lo motiva? Lo que nosotros consideramos que lo motiva, y aparentemente la justicia así lo avala, o por lo menos da lugar a la investigación, es justamente eso, que hay incentivos de orden ideológico y político que están motivando a esos inadaptados o resentidos a generar esos daños. Así que, por lo menos en estos 8 meses que vamos del año, una noticia positiva. Sí, digamos que además de todo eso, como hay una lectura general de que es gratis, digamos, que no va a pasar absolutamente nada, una impunidad alimenta otra impunidad, en definitiva. Sí, por supuesto. Mirá, igual, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires hubo un caso que no me acuerdo, era en Pehuajó, creo que fue, no recuerdo bien, o Carlos Casares, que se descubrió uno de los responsables, y de casualidad esa persona había participado activamente en algún momento en el movimiento Evita. Yo no digo que el movimiento Evita, acá lo que queda claro es que uno no está diciendo que hay un grupo de tareas que sale a recorrer el país generando estos destrozos, que hay una orden directa desde Casa Rosada, para nada, digamos. Yo no creo que sean tan estúpidos. Lo que sí creo que hay a nivel local, hay personas independientes, resentidas, que la motivación que le genera es este odio, este resentimiento que tienen contra el sector agropecuario, que está generado justamente por esa estigmatización desde el gobierno. Y así que bueno, la idea es justamente que se pueda, digamos, investigar esto. También se da otro contexto donde se están viendo incendios en islas, incendios en campos. La verdad que más allá de la sequía y digamos, y de la bajante del río Paraná, por ejemplo, hay incendios muy sospechosos que se están dando, sobre todo frente a Rosario, frente a San Pedro, de San Nicolás, que automáticamente se los responsabiliza a los productores agropecuarios. Yo estuve recorriendo la semana pasada con la diputada nacional Lucía Lehmann, salimos a recorrer las islas, salimos a hablar con los productores, y los tipos te decían, a mí no se me ocurre, que es falso que el productor quema el campo para que después rebrote pasto verde. A ver, pensemos un segundo, cualquiera de nosotros, si vas al fondo de tu casa y haces un asado sobre el pasto, ¿cuántos años tarda para que vuelva a rebrotar pasto en ese suelo? Eso exactamente lo mismo pasa en las islas. Un productor en invierno, con esta sequía que hay, con esta bajante del río, no se le ocurriría nunca prender fuego el campo, porque se queda sin reserva de forraje y no tiene para darle de comer a los animales. Aparte, el fuego se vuelve inmanejable, te quema alambrado, te quema puestos, te quema hacienda. Pero ¿por qué el ministro de Medio Ambiente, Cabandier, lo primero que hace es responsabilizar a los productores agropecuarios? Bueno, pero eso es parte de lo mismo. Es la misma matriz ideológica, eso está claro. Justamente, es parte de esa estigmatización, de ese ataque constante, esa necesidad que tiene el kirchnerismo de tener un enemigo enfrente, es que responsabilizar de todos sus propios fracasos, sus malas decisiones o la crisis que se está viviendo, y siempre que termina recibiendo esos ataques es el campo. Pero también ese es el campo de que después termina sacándonos de la crisis, es el campo que termina generando los alimentos para que no haya desabastecimiento durante la pandemia. La verdad que es injusto y duele, porque el productor es un tipo, la personalidad es un tipo tranquilo, pacífico, más allá de algunas protestas que puede haber habido en algún momento, pero es un tipo que ni siquiera está involucrado en cuestiones políticas. También ese es el problema. El productor se dedica a producir, a trabajar, a sembrar, a cosechar, a tratar de tener cada vez mayores rindes, y eso en su conjunto hace que el país termine produciendo y exportando más. La verdad que bueno, nosotros lo que planteamos con esta denuncia es justamente, además de que se investigue, también hemos hecho presentaciones de proyectos de declaración y rechazo tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la legislatura en Buenos Aires, para justamente llevar este tema en discusión, para llevarlo a los recintos y para que entre todos tratemos de pacificar un poco las aguas y encontrar un punto de encuentro justamente para poder salir adelante, porque va a ser como otras crisis, de la mano del campo y por supuesto del resto de la producción y la industria y comercio,
que vamos a salir adelante. En un contexto muy difícil. Luciano, gracias, buen día, buena jornada, muy amable. A ustedes, un abrazo enorme. Hasta y feliz luego. día por los 100 años de la radio. Gracias, muy amable. Bueno, Luciano Bugallo, diputado provincial.